En la clase de hoy vamos a continuar con el estudio de las variables aleatorias y más específicamente vamos a tratar el tema de las variables aleatorias continuas. En la clase pasada ya lo habíamos hecho para el caso de las variables aleatorias discretas. Recordemos que en la clase pasada habíamos hecho un comentario acerca de la relación muy estrecha que existe entre la función de densidad y la función de distribución de una variable aleatoria. Entonces, en este caso, nuevamente vamos a hacer énfasis en esa relación que existe entre esas dos funciones, pero para el caso de las variables aleatorias continuas. Entonces vamos a estudiar de manera más específica las variables aleatorias absolutamente continuas. Estas variables aleatorias absolutamente continuas realmente vienen siendo un caso particular de variables aleatorias continuas. Es decir, no toda variable aleatoria continua llega a ser variable aleatoria absolutamente continua. Pero para nosotros estas van a ser las variables de interés. Bien, entonces, lo primero es la definición. ¿Qué se entiende por variable aleatoria absolutamente continua? Pues aquella que satisfaga esta condición que aparece aquí. Entonces miren que lo que básicamente debemos tener nosotros es, bueno, contamos con una variable aleatoria, que es la que queremos caracterizar más adelante. Entonces, esa variable aleatoria continua, esa variable aleatoria se dice continua si y solo si existe una función real no negativa e integrable, que viene siendo esta que aparece aquí en el integrando, f sub x, y esa variable, y esa función debe cumplir con la condición de que para cualquier real que tengamos, se debe satisfacer que la integral de esa función, es esta parte que aparece aquí, la integral de esa función entre menos infinito y x debe ser igual a la variable, a la función de distribución acumulativa. Entonces miren que esto lo que nos plantea aquí, esta definición lo que nos plantea aquí es una relación entonces entre las dos funciones que habíamos mencionado anteriormente. Esta que es la función de densidad de la variable aleatoria y esta que aparece aquí que viene siendo la función de distribución de la variable aleatoria. Miren que de manera equivalente a la igualdad que aquí se expresa, entonces uno podría también decir que la otra relación que existe entre estas dos funciones entonces viene siendo que esta función f minúscula, f sub x, debe ser igual entonces a la derivada respecto a x de esta función que aparece acá. Entonces por eso uno puede afirmar entonces que la función de distribución yo la puedo obtener a partir de una integral de la función de densidad de probabilidad. Y al contrario, la función de densidad yo la puedo obtener derivando la función de distribución de manera adecuada, obviamente. Entonces, esta función f minúscula, que aquí en este caso hace las veces de la función que se integra, recibe el nombre de la función de densidad de la variable aleatoria x. Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos relacionados con esas dos funciones. Hay que hacer un comentario, y esa es básicamente la nota que aparece aquí, y es que esa función f minúscula que aparece aquí no es única. Esa función no es única. Entonces miren que aquí hablan de la existencia de una función. Realmente pueden haber muchísimas funciones f minúsculas que cumplan con esta condición. Y ese es el comentario que se hace aquí en esta nota. Entonces miren que aquí dicen que en la definición de función de densidad se habla de una función de densidad, ya que esta no es única. De hecho, pueden haber muchísimas funciones de densidad que satisfagan esta condición. Entonces ya sabemos que no hay unicidad en esa función de densidad. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo inicialmente. Entonces, en este ejemplo tenemos una variable aleatoria y esta es la función de densidad. Y esta es la función de distribución, perdón, de esa variable aleatoria. Entonces lo que queremos hacer nosotros es, a partir de la función de distribución f mayúscula, queremos hallar la función
de densidad, F minúscula. Entonces, a partir de la función de distribución, queremos hallar la función de densidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por lo que habíamos visto antes, por el comentario que les había hecho. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es derivar, porque miren que aquí me dan la F mayúscula, entonces, para yo conseguir la F minúscula, lo consigo derivando esta función. Entonces, yo derivo esta función F mayúscula para obtener la función F minúscula. Entonces, miren que cuando derivamos, realmente uno aquí, miren que aquí tenemos esto dividido como que en tres tramos. Los menores que x menores que 0, los que están entre 0 y 1, y los que son mayores o iguales que 1. Cuando usted deriva aquí, por ejemplo, si usted lo quisiera hacer derivándolo por tramos, se va a encontrar con que para los menores que 0 la derivada es 0. Para los que están entre 0 y 1 la derivada es 1. Y para los mayores que 1 la derivada es 0, ¿no? Porque es una constante. Entonces, miren que todo eso que usted obtiene aquí lo puede resumir entonces simplemente en que solamente entre 0 y 1 la derivada es 1, que es para esta, que sería la que corresponde a este tramo. Ahí me da 1 la derivada. Pero para los otros casos, tanto cuando es menor que 0 como cuando es mayor que 1, me da 0. Entonces eso lo resumo en un solo caso, y es este que aparece aquí. Entonces solamente entre 0 y 1 la función F minúscula me da 1, y para cualquier otro caso la función de densidad es igual a 0. Entonces, de esa manera se obtiene la función de densidad a partir de la función de distribución. Bueno, otro ejemplo. Nuevamente, entonces me dan la función de distribución y quiero obtener la función de densidad de la variable aleatoria x. Hacemos lo mismo. Derivada de la función de distribución cuando x es menor que 0 me da 0. Derivada de la función de distribución cuando x es mayor que 2 me da 0, porque es la derivada de esta constante. Y cuando la variable x oscila entre 0 y 2, que sería este caso, entonces la función de densidad viene siendo la derivada de esta función que aparece aquí. Al derivar esto, obtenemos un medio de x, me daría 2x sobre 4 y simplificando me da un medio de x. Entonces, de manera similar a como lo hicimos en el caso anterior, los dos primeros casos, este y este, lo resumimos en un solo caso que viene siendo este cuando me da 0, y solamente me queda entonces la derivada de la función cuando x oscila entre 0 y 2, que ya vimos que me da un medio de x, y en los otros dos casos que me da 0. Entonces, de esa manera obtenemos la función de densidad a partir de la función de distribución. Listo. Entonces, miren que en esos dos ejemplos pues no hay absolutamente ninguna dificultad. Entonces, esa función f minúscula que hemos estado encontrando nosotros a partir de la función de distribución, que ya dijimos que se llama la función de densidad, debe satisfacer unas condiciones. Básicamente son dos condiciones. La primera condición que debe satisfacer es que cuando usted integre esa función entre menos infinito y más infinito, esa integral le tiene que dar igual a 1. Primera condición, para que se pueda denominar función de densidad de probabilidad. Y la segunda condición es que, o una característica, es que cuando usted quiere calcular la probabilidad de que la variable aleatoria oscile entre un número A y un número B, que son dos números reales cualesquiera, entonces, para usted calcular esa probabilidad, usted lo puede hacer a partir de la función de densidad. Y simplemente lo que tiene que hacer es integrar la función de densidad entre los extremos donde se quiere evaluar la probabilidad de la variable aleatoria, es decir, entre A y B, que son estos dos numeritos que aparecen aquí. Ahora, también hay una equivalencia o hay una manera de calcular, si lo quisiera, en este momento nos interesa solamente esta igualdad, que esta probabilidad se puede calcular a partir de la función de densidad de esta manera. Pero como hay una relación estrecha entre la función de densidad y la función de distribución, entonces también nosotros podríamos o tenemos la opción de calcular esa probabilidad de que x oscila entre A y B,
lo podemos hacer a partir de la función de distribución, es decir, de la f mayúscula. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es evaluar la función de distribución en el límite superior, que viene siendo esto, y restarle la función de distribución evaluada en el límite inferior, que viene siendo esto que está aquí. Esa diferencia que aparece aquí, lo que me dé ese resultado viene siendo o debe ser igual a lo que me dé el cálculo de integrar a la función de densidad entre los extremos de interés, es decir, entre A y B. Ahora, si nosotros definimos o si nosotros recordamos la definición de la función de distribución, recuerden que esto es acumulado. Entonces aquí lo que estaríamos diciendo, por ejemplo, para esta primera f sub x evaluado en b, lo que estamos diciendo es que este es el acumulado entre menos infinito y b, y esto que está acá es el acumulado entre menos infinito y a. Pero como ahí hay como aquí usted tiene unos intervalos que se traslapan, entonces al final, para usted calcular esta probabilidad, lo que termina haciendo es una diferencia entre estas dos integrales que aparecen aquí. Entonces cada integral corresponde a cada una de estas de la función de distribución evaluada en un valor específico. Bien, entonces esas son las condiciones que debe satisfacer la función de densidad para que se pueda denominar de esa manera. O las condiciones que debe satisfacer una función f minúscula para que pueda denominarse función de densidad de probabilidad. Bien, aquí entonces aparece la expresión que habíamos comentado antes. Así como yo puedo obtener la función f mayúscula, la función de distribución a partir de la función de densidad integrando esta función f minúscula, pues entonces yo también puedo obtener la función f minúscula derivando la función de distribución. Entonces, esta es la expresión que hemos comentado y mencionado anteriormente. Bueno, vamos entonces a mirar este ejemplo. Miren que en este ejemplo entonces me dan una variable aleatoria y me dan esta función que aparece aquí. Como me están afirmando que esta es una función de densidad de esa variable aleatoria, entonces miren que aquí aparece un alfa que no es conocido. Entonces lo primero que me piden es, bueno, ¿qué se necesita? ¿Qué valor necesita tener o tomar ese alfa para que efectivamente f de x sea una función de densidad? Entonces lo primero es determinar el valor de alfa. Luego determine la función de distribución, es decir, la f mayúscula, y por último haga el cálculo de esta probabilidad. El primer inciso pues se hace simplemente teniendo en cuenta la primera condición que nos dieron anteriormente, y es que la integral entre menos infinito e infinito me tiene que dar igual a 1. Entonces lo que hacemos es fijar esa condición para esta función, y a partir de esa condición pues debemos entonces nosotros poder hallar el valor de alfa. Entonces la condición es que la integral entre menos infinito e infinito de la función tiene que ser igual a 1. Es decir, reemplazando la función obtenemos que todo esto que está aquí, esta integral que está aquí, debe ser igual a 1, pero bueno, al hacer la integración, al hacer esta integral que aparece aquí, que estoy señalando, eso nos da alfa por 4/3. Entonces, como esto tiene que ser igual a 1, pues la única manera que hay para que eso sea cierto es que el alfa valga 3/4. Si alfa por 4/3 tiene que ser igual a 1, es porque alfa vale o toma el valor de 3/4. Entonces, el valor de alfa para que la f se pueda llamar una función de densidad tiene que ser igual a 3/4. Bien, entonces ya ahí tenemos resuelto la primera parte. En el segundo caso nos piden entonces hacer el proceso contrario. Miren que los dos ejemplos que hicimos antes, lo que hacíamos era, a partir de la función de distribución, calculábamos la función de densidad. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Ahora vamos a calcular la función de distribución a partir de la función de densidad. Ya tenemos la función de densidad porque nos la dieron en términos de alfa, pero ya encontramos alfa. Entonces ya nosotros tenemos esta función que aparece aquí, conocida totalmente porque ya sabemos el valor de alfa. Entonces, con esa función f minúscula, o a partir de esa función f minúscula, nosotros vamos a determinar la función de distribución f mayúscula. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aplicamos definición. ¿Cómo se define la función de distribución f mayúscula? Se define como la integral entre menos infinito y un valor x que a mí me interese. Entonces yo quiero evaluar la función f
Recuerden que la función f mayúscula, la función de distribución, es una función que nosotros podemos evaluar sobre cualquier valor real. ¿Listo? Entonces, por eso, esta f tiene que quedar en términos de x y x puede asumir cualquier valor. Bien, entonces, ¿qué hacemos aquí nosotros? Si ustedes recuerdan, cuando habíamos hecho el proceso inicial de calcular la función de densidad a partir de la función de distribución, decíamos que, por ejemplo, aquí en este caso, teníamos inicialmente 3 tramos menores que 0, entre 0 y 2 y mayores que 2. Y finalmente, cuando calculamos la f minúscula, me quedaban 2 tramos solamente, porque habían 2 que como que se colapsaban en uno solo. Ahora, como estamos haciendo el proceso contrario, pues también este hecho de que aquí teníamos 3 intervalos y acá finalmente tenemos 2 también funciona de manera inversa. Entonces, ahora de pronto vamos a tener una cantidad de intervalos, pero cuando vayamos a calcular la función f mayúscula, esos intervalos se van a incrementar. Entonces, por ejemplo, en el caso que estamos considerando, en el ejemplo, entonces miren que aquí aparece solamente un tramo y es el tramo que aparece entre, bueno, 2 tramos, entre 0 y x, entre 0 y 2 y otro caso cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer ahora? Debemos considerar ahora entonces unos tramos diferentes. Entonces ahora debemos considerar, porque miren que esto de alguna manera, este tramo que usted tiene aquí, entre 0 y 2, cuando nosotros vamos a evaluar la función de distribución, realmente a partir de este intervalo nosotros obtenemos 3 intervalos diferentes. ¿Cuáles son los 3 intervalos? Cuando x sea menor que 0, cuando x esté entre 0 y 2 y cuando x sea mayor que 2. Miren que con eso nosotros agotamos todos los números reales. Entonces, como ya dijimos que la función de distribución se debe poder calcular para cualquier valor real, entonces nosotros tenemos que considerar todos los números reales como posibles valores en los que uno más adelante quiera o pueda evaluar la función de distribución. Entonces, esos son los 3 tramos que vamos a considerar entonces. Cuando x es menor que 0, ¿cuánto vale la función f minúscula? Pues vale 0, porque aquí me están diciendo que en cualquier otro caso que no sea este, la f minúscula vale 0. ¿Y cuánto vale la f minúscula cuando x es mayor que 2? Vale 0 también. Solamente cuando x oscila entre 0 y 2 es que la función de densidad vale esto, o es igual a esta expresión. Bien, entonces, con esa explicación, o con esa salvedad que hemos hecho, vamos entonces a hacer el proceso. Bien, entonces, aquí están los 3 intervalos. Menores que 0, entre 0 y 2 y mayores que 2. Menores que 0, cuando usted dice quiero calcular la función f mayúscula para los x menores que 0, usted lo que está diciendo es, bueno, yo quiero ver cuánto se ha acumulado, cuánto ha acumulado la función de distribución cuando x es menor que 0. Recuerden que por la definición que nos dieron antes, cuando x es menor que 0, la función de densidad es 0, por lo tanto ahí no se ha acumulado nada, entonces aquí tenemos que la f mayúscula es 0. Aquí no hay nada, aquí es 0. 0. Ahora, cuando x oscila entre 0 y 2, ahí sí tenemos lo que llaman una masa. Ahí tenemos algo, ahí no es 0, ahí hay algo. Entonces, ¿cómo obtenemos eso nosotros? Pues integrando. Entonces lo que tenemos que hacer es integrar la función f de t, la función de densidad, entre menos infinito y x, pero teniendo en cuenta que ya esa x no llega solamente hasta 0, sino que llega hasta cualquier valor que oscile entre 0 y 2, inclusive 2. Entonces, aquí realmente lo que uno hace en la práctica es partir esto como 2 integrales. Entonces usted tiene 2 integrales. Una primera integral que iría entre menos infinito y 0, que fue la que nos permitió decir que esto aquí es igual a 0. Aquí donde está el cursor, aquí. Y otra integral, o sea, sumamos más otra integral, que iría entonces entre 0 y 2. Entonces, esa integral entre 0 y 2, al momento de hacer la integral, es la que me da este resultado que aparece aquí. Es la que me da esto que aparece aquí. ¿Listo? Entonces,
Cuando x asume un valor entre 0 y 2 y usted va a calcular la función de distribución, ahí se ha acumulado esta parte que está aquí. Ahora, cuando ya x es mayor que 2, ¿cuánto se ha acumulado? Entonces ahí tendría, para hacerlo de manera formal, entonces usted considera básicamente como si fueran tres integrales. Una integral que va de menos infinito hasta 0, otra que va desde 0 hasta 2, que esa le daría 1 cuando la evalúa exactamente desde 0 hasta 2, y una que iría de 2 hasta infinito, pero de 2 hasta infinito recuerden que no hay masa, porque recuerden que, miren que aquí, por la definición que me están dando aquí, antes de 0 y después de 2 no hay nada, pero de todas maneras como usted lo que está haciendo es la acumulada, entonces a pesar de que esa solita integral, ese pedacito le da 0, el acumulado total viene siendo 1. ¿Por qué? Porque ya usted agota todos los valores que están entre 0 y 2 y esa integral le da 1. Entonces por eso para x de 2 en adelante la f mayúscula es 1, porque recuerden que ahí es el acumulado de las tres integrales, la que va de menos infinito a 0, la que va de 0 a 2, que ya esa le da 1, y de ahí en adelante le da 0, pero el acumulado en total, la suma de esos tres valores que serían 0, 1 y 0, pues le da 1. Entonces, por eso aquí le va a dar 1 a partir de 0. ¿Listo? Entonces, aquí ya usted tiene, cuando usted efectúa el cálculo de esta integral que tiene aquí, usted obtiene la función de distribución. Entonces, esto aquí, cuando usted realiza esta integral, eso le da esta parte que tiene aquí, y entonces esta sería la función de distribución de la variable aleatoria. Por último, para calcular la probabilidad que nos piden, recuerden que habíamos dicho que hay dos maneras de hacerlo. Usted lo puede hacer a partir de la función de densidad o lo puede hacer a partir de la función de distribución. En este caso, pues simplemente lo hacen a partir de la función de distribución porque ya la tenemos. Igual lo pudo haber hecho también a partir de la función de densidad, pero es más fácil obviamente hacerlo de esta manera porque ya usted tiene esta función aquí. Simplemente es evaluar esa función en dos valores. Entonces, para calcular la probabilidad entre menos 1 y 1 medio, usted simplemente evalúa la función de distribución en el más grande, es decir, en 1 medio, que es lo que aparece aquí, y le resta la función de distribución en el más pequeño, que es lo que aparece aquí. De esa diferencia, finalmente se obtiene 5/64. Ok, bien, aquí aparece un ejemplo adicional que también ustedes pueden revisar, es muy similar al que acabamos de hacer nosotros. Aquí les dejo este enlace. En este enlace hay un video de una profesora, creo que de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde explica en un video un ejemplito mucho más detalladito todavía. Lo hace con gráficas y todo lo demás, entonces sería bueno que miraran ese video. Igual en YouTube hay muchísimos videos donde hacen el proceso bien detalladito, con dibujitos y todo lo demás. Entonces les recomiendo que por favor se vean por lo menos este video. Entonces aquí les dejo el enlace para que por favor vean ese video como un complemento a lo que acabamos de ver. Bueno, finalmente vamos entonces nosotros a ver un tema más, y el tema se denomina distribución de una función de una variable aleatoria. Entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? Para resumir un poco y para ponerlos en contexto, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hasta hace un momento, pero desde hace varias clases. ¿Por qué? Porque a nosotros, recuerden que ahora lo que hicimos fue estudiar la función de densidad de una variable aleatoria, pero para variables aleatorias continuas. Pero antes lo habíamos hecho para variables aleatorias discretas. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer nosotros? Ahora lo que queremos nosotros saber es, si yo tengo una variable aleatoria que tiene obviamente una función de densidad y tiene una función de distribución, entonces, si yo tomo una función de esa variable aleatoria, vamos a llamarla g de x, por ejemplo. Una función, ya ustedes saben que puede ser, si yo tengo x, una función puede ser el x a la 2, o puede ser el 2x, o puede ser 2x más 3, cualquier cosa, una función. Entonces, si yo tomo una función de esa variable aleatoria,
me resulta una nueva variable aleatoria que aquí denominan y. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cuál sería entonces la función, cuál sería entonces la distribución de esa nueva variable aleatoria? Entonces esa es la pregunta que queremos nosotros resolver y queremos saber de qué manera se haría. Entonces, para resumir, viene lo que queremos hacer nosotros aquí es hallar la función de distribución o más generalmente la distribución de una variable aleatoria que viene siendo una función de otra variable aleatoria que ya nosotros conocemos. Bien, entonces empezamos con el caso discreto y luego pasamos al caso continuo. Bien, entonces en el caso discreto, ¿qué se hace? Por ejemplo, vamos a empezar con este ejemplo que es sencillo. Entonces miren que aquí, por ejemplo, tenemos una variable x y la función y la distribución de esa variable es esta que aparece aquí. Entonces, la variable asume o puede tomar los valores menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y las respectivas probabilidades de que la variable asuma esos valores son 1/7, bueno, todo lo que aparece aquí. Entonces, resulta que ahora yo no estoy interesado en la x como tal, sino que estoy interesado en la x elevada a la 2, es decir, una función de esa variable. Entonces la pregunta es, ¿cuál viene siendo ahora entonces la distribución de esta nueva variable y? Bien, entonces, como miren que a nosotros aquí lo que vamos a tomar son unos cuadrados, entonces yo debo tomar los cuadrados también de estos valores que aparecen acá. Cuando toma el cuadrado de menos 1, le da 1. Cuando toma el cuadrado de 0, le da 0. Cuando toma el cuadrado de 1, le da el mismo 1. Cuando toma el cuadrado de 2, le da 4. Y cuando toma el cuadrado de 3, le da 9. Miren que ya los valores que asume la variable aleatoria son otros, porque es una nueva variable aleatoria realmente. Ahora entonces, la pregunta es, ¿qué probabilidades le asocio yo a esos valores que asume la variable aleatoria? Entonces, miren que menos 1 tenía asociada 1/7 de probabilidad y lo mismo tenía asociado 1. Como esos dos valores prácticamente se colapsaron, porque el cuadrado de ambos da lo mismo y es 1, entonces ese 1 que aparece aquí, ahora entonces toma las probabilidades que tenían los dos anteriormente. El 1/7 que está aquí, más el 1/7 que está aquí. Entonces, por eso la probabilidad de que 1 aparezca es 2/7, esta que aparece aquí. La de que aparezca 0 sigue siendo la misma que tenía antes, 2/7. La de que aparezca 2 sigue siendo la misma que tenía antes, 2/7. Y la de que aparezca 3 sigue siendo la misma, 1/7. Listo, entonces miren que es relativamente simple hacerlo en el caso discreto, bueno, en el caso continuo también. Ahora entonces, aquí aparece un ejemplo para un caso, bueno, perdón, estas son las funciones de distribución para el caso que acabamos de ver nosotros. Es decir, a partir de la f minúscula vamos a hallar las funciones de distribución. Entonces aquí aparece la función de distribución para la variable original, que es esta que aparece aquí. Y aquí aparece la función de distribución para la variable transformada, es decir, para la y. Recuerden que ya eso lo habíamos hecho nosotros, simplemente es ir sumando en los diferentes intervalos. Por ejemplo, para el caso de la variable original, miren que me aparecen más valores, aparecen más tramos. ¿Por qué? Porque acá tenemos más valores. Entonces yo aquí debería considerar más intervalos, los menores que 1, los menores que menos 1, perdón, entre menos 1 y 0, entre 0 y 1, entre 1 y 2, y finalmente los mayores que 3. Y aquí debería tomar los menores que 0, entre 0 y 1, entre 1 y 4, entre 4 y 9, y los mayores que 9. Entonces, cuando usted empieza a acumular, le aparecen estas funciones que aparecen aquí. Bueno, veamos este ejemplo que es muy interesante porque de alguna manera lo que nos da es una forma genérica o muy general de hacer el procedimiento que nosotros acabamos de hacer antes. Entonces miren que aquí en el ejemplo dice, sea x una variable aleatoria real, discreta o continua, es decir, este proceso que estamos haciendo nosotros aquí se cumple para cualquiera de los dos casos, sea que tengamos una variable discreta o sea que tengamos una variable continua. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Lo que queremos hacer es lo que habíamos mencionado desde el inicio. Queremos hallar la función de distribución de una nueva variable y
utilizando la información que teníamos de una variable aleatoria x. Entonces, la función de distribución, ¿cómo se define? Pues simplemente es la probabilidad de que y sea menor o igual que x en este caso, porque la estamos evaluando en x. Ahora, ese y, ¿qué viene siendo? Por la forma como definieron la y, viene siendo esto que aparece aquí. Entonces reemplazamos y por su equivalente. Recuerden que, otra vez, yo voy a calcular la f mayúscula valiéndome de la información de la variable aleatoria que conozco, que es y. Entonces, miren que aquí lo que se va buscando de alguna forma es transformar, como despejar la x, dejar la x sola, porque de esa sí conocemos información. Entonces, despejamos x de aquí y entonces me queda que esto es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Paso esto para acá y divido x menos b sobre a en caso de que a sea mayor que 0. Porque miren que la pasa a dividir. Y sería igual a la probabilidad de que x sea mayor o igual que esto en caso de que a sea menor que 0. Ahora, miren que estas dos expresiones que tenemos aquí, esta que está aquí y esta que está aquí, las podemos escribir de otra manera. En el caso de esta primera expresión, miren que esto ¿qué es? Esto viene siendo la función de distribución de una variable aleatoria x, pero evaluada en x menos b sobre a. Miren que esto que está aquí tiene exactamente esta misma forma que está acá. Y esta forma que está aquí, o esta expresión que está aquí, nosotros habíamos dicho inicialmente que eso era igual a la función de distribución evaluada en un valor. Entonces, por eso, esta expresión que está aquí, ¿qué viene siendo? Viene siendo la función de distribución de x, porque es x la que está despejada aquí, evaluada ¿dónde? Evaluada en x menos b sobre a. Cuando x es menor que, cuando x es menor que este valor. En el otro caso, cuando es mayor, pues entonces viene siendo el complemento. Entonces viene siendo 1 menos eso que aparece ahí, un poquito a la izquierda, porque sería quitarle lo que está a la izquierda y dejar lo que está a la derecha. Entonces miren que lo que hemos hecho nosotros aquí es obtener como que una expresión genérica para el caso en el que usted quiera hallar la función de distribución en cualquiera de los dos casos, discreta o continua. Entonces la función de distribución, cuando y se define de esta manera, o cuando la función de la variable aleatoria x se define así, entonces esa función f sub y, la función de distribución, se define de esta forma, como aparece aquí, y miren que el proceso que hicimos para obtenerlo es relativamente simple. Bueno, hagamos entonces un ejemplo donde ilustremos esta parte. Entonces aquí nos dan información sobre una variable aleatoria x y me dan la función de densidad de esa variable aleatoria. Esto ya es conocido. Ahora entonces, se toma la variable aleatoria x y se quiere considerar una función de ella. La función que se va a considerar de esa variable es el valor absoluto de ella. Miren que ya no es la variable, es una función de ella y por eso se denomina y. Es decir, ya se hizo una transformación de esa x y la transformación en este caso consistió en tomarle su valor absoluto y a esa transformación se le denomina y. Esa es una nueva variable aleatoria. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hacíamos al inicio, lo que yo quiero hacer es hallar la función de distribución de esa nueva variable aleatoria. Entonces planteamos el problema de la manera como lo habíamos hecho antes. Yo quiero hallar la función de distribución de y. Entonces, ¿eso qué viene siendo? Esa es la probabilidad de que y sea menor o igual que y. Ahora entonces definimos esto de la manera como lo hicimos en el ejemplo genérico que acabamos de ver. Entonces reemplace y por lo que ella vale. Y vale el valor absoluto de x, entonces reemplazamos valor absoluto, ¿cierto? Para el caso cuando y sea mayor que 0 y 0 cuando y sea menor o igual que 0. Ahora, esto que está aquí lo podemos redefinir, entonces redefinimos esto en términos de x, entonces lo que me queda aquí es que definición de valor absoluto, cuando valor absoluto de x menor o igual que y es equivalente a esto que está aquí, definición de valor absoluto. La segunda parte me queda igual. Miren que esta probabilidad que aparece aquí, ya nosotros varias veces hemos dicho cómo se calcula.
Aquí tenemos la probabilidad de que una variable oscile entre dos valores, es decir, la probabilidad de la variable en un intervalo. Ya hemos dicho nosotros que la probabilidad de que una variable oscile en un intervalo usted la puede hacer de dos maneras. Lo puede hacer a partir de la función de densidad, suponiendo que la conoce, y lo puede hacer también a partir de la función de distribución, suponiendo que también la conoce. Listo, entonces en este caso, ¿qué sería esto? Si yo conociera la función de distribución de x, entonces esto no sería más que la función de distribución acumulada de x en y, que viene siendo lo que está aquí, menos la función de distribución acumulada de x en menos y, que es lo que aparece aquí. Y 0 en otro caso. Eso es para cuando y es mayor que 0 y cuando es menor que 0 me da 0. Ahora entonces, como yo lo que conozco es la función de densidad, fue lo que me dieron al inicio, pues entonces yo debo pasar de esa función de distribución, debo pasar a la función de densidad. La función de densidad, ¿qué me dice? Que entre menos 1 y 1 la función de densidad es igual a un medio. ¿Cierto? Es igual a un medio. Entonces, aquí inicialmente lo que hacemos aquí nosotros es derivar. Entonces, derivamos esto y me da la f sub y minúscula. Y derivamos esto y me da la f sub y minúscula. Una en y, evaluada en y, y la otra evaluada en menos y. Ahora sí, entonces aplicamos, como ya yo conozco esta función para x, entonces aplicamos cuánto me da la función f evaluada en un y cuando y es mayor que 0. Vamos a ver acá nosotros cuánto nos da eso. Miren que aquí me dicen que cuando x oscila entre menos 1 y 1, esa función f me da un medio. Me da un medio, ¿cierto? Entonces, en este caso, entonces, me daría, sería entonces la suma de el 1 medio que me daría aquí, más el 1 medio que me daría aquí, ¿cierto? Y la suma de ellos dos me da entonces este 1 que aparece aquí. Y con eso entonces ya nosotros tenemos la función de densidad de la variable aleatoria y obtenida a partir de la información de la variable aleatoria, de la función de densidad de la variable aleatoria x. Aquí aparece otro ejemplo muy similar al que acabamos de ver en términos de logaritmo y se hace exactamente lo mismo. Entonces tenemos una función que ya me definieron acá de densidad para x. Aquí entonces queremos calcular la función de distribución, la definimos, reemplazamos la y por lo que vale. Viene siendo, bueno, aquí se reemplaza por e a la x y luego se toma el logaritmo y me queda entonces ya la x despejada. Finalmente esto que yo tengo aquí viene siendo la función de distribución acumulativa evaluada en el logaritmo de y, natural de y. Como yo lo que conozco es la función de densidad, entonces tengo que derivar estas funciones para poder dar una respuesta para y. Entonces derivamos esta función. La derivada de esto me da entonces regla de la cadena, ¿cierto? Entonces me daría la derivada externa, que es esto que está aquí, por la derivada interna, que sería 1 sobre y, que es lo que aparece aquí afuera. ¿Listo? Bien. Ahora, como la función de densidad, por la forma como se definió, miren que esta es la función de densidad para x, por eso es bueno subindizar para que usted sepa la función de densidad de qué variable se está tratando. La función de densidad de la variable aleatoria x, acá me definieron o me dijeron que entre 0 y 1 ella siempre es 1. Entre 0 y 1 ella siempre es 1. Entonces aquí, para el caso cuando y sea mayor que 0, entonces esto que está aquí, esa función que está aquí, va a valer 1, por lo tanto entonces ese 1 por esta 1 sobre y me da lo mismo. Y me queda entonces que para los valores hay que restringir para qué valores obtengo eso, y eso tiene que ver con los valores que están allá arriba. Entonces, cuando el logaritmo natural de y oscila entre 0 y 1, la función de densidad para la variable y vendría siendo igual a 1 sobre y. ¿Listo? Recuerden que estos valores que aparecen aquí dependen de la restricción que acabamos de hacer nosotros, y eso está relacionado con los valores que asume la función esta que está aquí. ¿Listo? Bien. Entonces, de esa manera nosotros hemos obtenido entonces la función de densidad de la nueva variable y utilizando toda la información que teníamos de la variable aleatoria x, que era la variable inicial.
Bien, entonces hay un teorema que de alguna manera recoge todo lo que hemos dicho anteriormente nosotros, y es este teorema que aparece aquí. Entonces, básicamente el teorema nos da es la forma como usted obtener la función de densidad de la nueva variable a partir de la función de densidad de la variable anterior, que miren que básicamente lo que le están diciendo es esto que está aquí, miren, lo que nosotros hicimos antes. La derivada interna y los valores para los cuales usted tiene que definir. ¿Listo? Entonces la demostración, miren que se basa básicamente en lo que habíamos hecho antes nosotros. Es una demostración sencilla. Bien, muchachos, por el día de hoy dejemos ahí. Entonces ya nos queda solamente pendiente el tema del valor esperado y varianza